El día de hoy vamos a estar hablando, el tema se llama Cristo, mi justicia. Cristo, mi justicia. Y hemos estado hablando, muchachos, de este tema de justicia, de cómo la Biblia llama justicia, la definición es el estado de cómo uno debería de ser, significa integridad, virtud, pureza de vida, eh, una condición en la que somos aceptables a Dios, en las que somos aceptables delante de Dios. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, a lo mejor cuando primero llegaste a la iglesia, a lo mejor en Puerta del Cielo o en algún otro lugar, y llegaste ahí y primero era como que te sentías menos que los demás, te sentías como que, yo no soy tan santo como todos los demás que están aquí. Y a lo mejor todos veías, volteabas y a todos tenían alas así de ángel y todos tenían aureolas acá en su cabeza y tú eres el único que llegó con cuernos así, ¿no? Y con tu cola arrastrándola, una cola de 2 metros, pero y te sentías como que menos que los demás. Ahora, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, y especialmente las muchachas, yo creo que las muchachas son más duras con esto, que ha sido alguna fiesta o algo así, y ves que todas las demás niñas, todas las demás muchachas están súper arregladas, sus vestidos, sus uñas bien pintadas, y tú te fuiste en algo que a lo mejor tu ropa no se veía al nivel de las otras personas? ¿Te acuerdas cómo te sentiste en esa ocasión? ¿No te vestiste tan bien como los demás? Ahora, a lo mejor, y lo voy a poner en otro contexto, ¿cuántos de ustedes han ido a un lugar caro, así muy, muy caro, así, y que dices tú, yo no me siento cómodo aquí? O sea, yo me acuerdo de niño que una vez fui a un mall muy, muy caro en San Antonio y no traíamos, yo creo que es de lo peor estar en un centro comercial sin plata. Entonces andaba con mis papás no tenían plata y pues por ende nosotros niños, mis hermanitos y yo tampoco traíamos plata. Entonces era como que nada más estar viendo y así como que no, yo no siento que yo pertenezco aquí, yo no debería estar aquí. En fin, muchachos, delante de Dios hay cristianos que a veces se sienten así. A veces nos sentimos como que, yo no siento que yo puedo tener una relación bien con Dios. Estamos muy conscientes de nuestras fallas, de nuestros errores, de nuestras debilidades. Y aquí es donde entra este tema. Aquí es donde entra la justicia de Dios, la justicia que Dios nos ha regalado gratuitamente por su gracia. No la merecimos, no la ganamos. Es un regalo completamente de Dios. Y te voy a decir algo, Cristo es nuestra justicia. Vamos a estar viendo algunas cosas el día de hoy. Jeremías 9, verso 24. Vamos a ver como unas 5 escrituras diferentes en esta mañana. Jeremías 9, 24. Y voy a estar leyendo. Si alguien me ayuda a ponerlas en el chat, por favor. Y dice Dios, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si alguien se va a alegrar, se va a alabar en algo, se va a jactar en algo, dice Dios, jáctense en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, yo soy el Señor, yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y checa esto, porque estas cosas quiero, dice el Señor. O porque estas son, yo vi otra versión donde decía, en estas cosas me deleito, en la misericordia, en el juicio, poder discernir y en la justicia en la tierra. Ahora, ninguno de nosotros puede agradar a Dios con sus propias obras. Recuerden que estuvimos viendo anteriormente que hay una justicia de los hombres y luego también está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios la recibimos por fe, poniendo nuestra fe en la obra de Cristo, diciendo, ¿sabes qué? Jesús, yo no puedo ser perfecto, pero Jesús sí es perfecto. Yo pongo mi fe en Él, yo pongo mi confianza en Él, que Él será mi Salvador y no yo mismo, y que yo puedo acercarme a Dios a través de Cristo, a través de Jesús. ¿Ok? Ahora, muchachos, Dios nos ha dado muchos beneficios que ahorita podemos disfrutar. La Biblia nos dice que Dios nos ha regalado su paz. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo la da? Y en otra, Dios nos ha dado su amor. Dios nos ha dado en Efesios capítulo 6 su armadura, la armadura de Dios. Dios nos ha dado su protección. Dios nos ha dado su presencia. Entonces hay muchas bendiciones que tenemos en este tiempo. Y déjame decirte, en el futuro,
cuando se termine nuestra vida aquí en esta tierra física, un día vamos a estar en la presencia de Dios físicamente y todo eso, pero ahorita estamos en un punto donde podemos accesar todas estas cosas y podemos disfrutarlas. Ahora es el tiempo de hacerlo. En el futuro, ya cuando veas al príncipe de paz, a Jesús ya en persona, por supuesto que va a haber paz, pero ahorita Él te dijo, mira, yo quiero que te voy a dejar mi paz para que vivas en ella. Sí, es como que puedes vivir en esta cápsula de las bendiciones de Dios, de los privilegios de Dios, los derechos de Dios, y puedes vivir en esto, incluso en un mundo caído, y disfrutar de estas cosas que el Señor Jesús nos ha dejado. Ahora, hay una escritura, esto es Mateo capítulo 12, verso 18. Mateo 12, 18 nos muestra cómo Jesús agradaba al Padre. Cuando el Señor estuvo aquí en esta tierra, Dios dice esta escritura, que de hecho es una escritura del Antiguo Testamento, pero se cumplió en Jesús. Y dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, este es el Dios hablando de Jesús, mi amado, en quien se agrada mi alma. No sé si recuerdas cuando Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, pues sale del agua y se escucha una voz desde los cielos que dice, este es mi hijo amado en quien estoy bien complacido o en quien tengo complacencia. Entonces Dios estaba muy complacido con Cristo, con Jesús, por cómo era Él. Sí, en el libro de Hebreos capítulo 1 dice que el Señor Jesús dice que amó la justicia, aborreció la maldad, y por eso Dios le dio una unción de gozo. El Señor Jesús agradaba a Dios. Ahora, tengo varias escrituras que vamos a estar comentando. Fíjate que esta escritura se encuentra en Jeremías también, en el capítulo 23, versos 5 al 6. Jeremías 23, versos 5 al 6. Ahora, si lees el contexto de esta escritura, está hablando de una liberación que va a venir en el futuro para el pueblo de Israel específicamente. Entonces, Dios dice, voy a levantar a David un renuevo justo. Este es Jeremías 23, versos 5 y 6. Voy a levantar básicamente al Mesías, a Cristo de la línea, y él va a venir de la descendencia de David. Va a ser familiar del rey David. Y se reinará como rey, el cual será dichoso, habrá juicio y justicia en la tierra. Y fíjate, verso 6 principalmente. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta escritura está hablando de Cristo y dice que a Jesús lo van a llamar Jehová o nuestro Dios, justicia nuestra. Muchachos, Jesucristo es nuestra justicia. Jesús es el puente con el que llegamos a Dios. Recuerden que Jesús dijo que nadie podía llegar al Padre sino solamente a través de Él. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no vamos conforme a nuestros propios méritos, no vamos conforme a lo que nosotros hayamos hecho. Mira, te voy a decir algo. Eh, yo me acuerdo que cuando era niño, había algunos días que después ya en la noche era así como que, me acostaba así, ya estaba listo para dormir y pensaba en el día y yo decía como que, oye, hoy fue un buen día, hoy no pequé ni una vez, así como que hoy no hice ni una cosa mala el día de hoy. Hoy no me peleé con mis hermanos, hoy no le jalé el pelo a mi hermana, hoy no le contesté a mi mamá. Sí, hoy fue un buen día, hoy me porté súper bien. Si tenemos este tipo de sentimientos, es porque estamos confiando más en nosotros mismos que en la obra de Cristo. ¿Sí? De la misma manera, cuando uno se equivoca y todo eso, inmediatamente puedes decir, Señor, ¿sabes qué? Discúlpame, esto lo hice mal, y restaurar tu relación. No tienes por qué huir, no tienes por qué irte, ya tienes un abogado, ya eres la justicia de Dios. El Señor, sus puertas están abiertas para ti siempre. Dios vive dentro de ti. Dios nunca se va. Oye, Agus, pero es que yo no soy santo. Dentro de ti, en tu espíritu, tú eres santo. Mira, en el Antiguo Testamento Dios no podía venir a habitar dentro de la gente porque sus espíritus no habían sido renovados, no habían sido nacidos de nuevos, más bien. ¿Okay? Pero ahora que estamos en el reino de Dios, ahora que sí, la obra de Cristo ya ha sido completada, tu espíritu es suficientemente santo que Dios mismo vino a vivir dentro de él.
Así como la presencia de Dios estaba en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo y en el templo, es el mismo Espíritu Santo que ahora vive dentro de ti. No es uno diferente. ¿Ok? Ahora vamos a ver Primera de Corintios 1. Esta sí quiero que la veas y la subrayes en tu Biblia. Primera de Corintios 1. Y voy a leer a partir del verso 30, pero te voy a comentar a partir del verso 27. Básicamente, verso 27, Dios dice que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios, que escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte. O sea, Dios nos escogió a nosotros, que a veces somos, en lo natural nos vemos débiles en comparación con otra gente del mundo, pero dice que Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo insensato, a lo necio, para avergonzar a los sabios, a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Checa esto, verso 30. Mas por Él, por Dios, están ustedes en Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú? Dice aquí la Biblia que estás en Cristo Jesús. Estás absorbido en Cristo, estás cubierto de Cristo, estás refugiado en Cristo Jesús. Dice el cual Jesús nos ha sido hecho por Dios. Jesús es mi sabiduría, dice ahí. Jesús es mi justificación. Jesús es mi santificación. Jesús es mi redención. ¿Ok? Y el 31, para que como está escrito, el que se gloríes en el Señor. Entonces, verso 29 dice, nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Nadie puede decir, yo soy muy buena persona, yo estoy aquí, yo llegué al cielo por mi propia justicia. Mi hijo, si uno llega al cielo y dices eso, te van a dar una patada y te van a mandar a otro lado. Okay. Solamente podemos llegar ahí y permanecer ahí por la justicia de Dios que hemos recibido en Cristo. Entonces, si tú dices, Agus, pues yo no tengo sabiduría suficiente para la vida, dice aquí que Jesús es tu sabiduría. ¿Ok? Entonces, cada vez que necesites sabiduría, gracias Señor que Cristo es mi sabiduría, y al tener a Cristo tengo la sabiduría que necesito para enfrentar cualquier cosa que necesito enfrentar, para lidiar con cualquier cosa que necesito lidiar. Jesús es mi sabiduría, es mi justificación. Él es el que nos justificó, muchachos. Entonces no confiamos en nosotros mismos, en todos los títulos que tenemos, no confiamos en todo lo que hemos acumulado aquí en esta vida, sino que confiamos en Cristo, depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y a causa de eso, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, tener una relación personal con Dios, íntima con Dios, ser amigos de Él, ser amigos de su Espíritu Santo por causa de esto. ¿Ok? Ahora, quiero que vayamos a esta escritura, ya la hemos visto varias veces. A la de Corintios me preguntan, esa fue Primera de Corintios 1, 27 al 31. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra escritura. Esto es Segunda a Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Estamos hablando que Cristo es nuestra justicia. Segunda de Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Antes de explicarla, quiero pegarla con otra. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? ¿Cuántos se saben Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Yo creo que se la saben muchos de los que están escuchando ahorita. ¿Quién se sabe Juan 3:15? La anterior. Ok, vamos a Juan 3, 14 y 15. Juan 3, verso 14 y verso 15. Esta es algo diferente. Checa esto. Juan 3, verso 14 y 15. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate que me acuerdo que cuando era más joven y leí esta escritura, pues yo pensaba que Jesús tenía que ser levantado, o sea, como que levantar el nombre de Jesús para que la gente creyera en él, y pensaba que a eso se refería
esta escritura, pero la verdad que va más profundo que esto. Si lees la historia en el libro de Números, capítulo 21, no la voy a leer, pero me parece que es como del verso 4 al 9, una cosa así, Números 21, verso 4 al 9, está una historia en la que estaba el profeta de Dios, el hombre de Dios, el pastor del pueblo de Israel, por así decirlo, y estaba dirigiendo aquí al pueblo de Israel y estaban en medio de un desierto, viajando aquí por esto, rumbo a la tierra prometida. Y de pronto la gente se empieza a quejar con Moisés y empiezan a decir, oye, ¿por qué estamos en este desierto? Ojalá nos muriéramos. Mira, aquí en este desierto no hay abundancia de agua, no hay pan. Y luego aparte, Dios nada más nos está dando de comer este maná, que es un pan muy liviano, o sea, no nos llena bien a bien. O sea, fíjate, o sea, se quejaban cuando la Biblia dice que ese pan en el libro de Salmos dice que era pan de nobles y en otra versión dice que era pan de ángeles. Era un pan del cielo que descendía del cielo, se llamaba el maná. Y se estaban quejando esta gente con Moisés y Dios se enoja. Y Dios, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, si hacías algo malo, ahí sí te caía el castigo. ¿Ok? En ese momento, cuando se quejan, Dios se enoja y ¡puf! Les envía unas serpientes que la Biblia llama serpientes ardientes, y venían y los mordían hasta que la gente vino y se arrepintió con Moisés y le dijeron, no, hemos pecado delante de Dios, por favor pídele a Dios que nos quite estas serpientes. Y en ese momento Dios le habla a Moisés y le dice, quiero que hagas una cosa, construye una serpiente y la vas a poner en un palo, en un madero alto, para que todo el pueblo de Israel vean esta serpiente y los que vean aquella serpiente van a ser sanados de la mordedura de la serpiente cuando los hayan mordido. Okay. Entonces, es muy curioso que aquí en Juan capítulo 3 dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, si ves las escrituras, te darás cuenta que a Jesús es llamado, por ejemplo, el Cordero de Dios. Entonces lo muestran como un cordero, sí, que fue el sacrificio perfecto por nosotros. La Biblia muestra a Jesús como el león de la tribu de Judá, como aquel rey victorioso que vino y venció al enemigo y todo eso. Entonces, primero es como un cordero, también es como un león, lo representan con estas dos imágenes. Pero si tú piensas en el simbolismo, ¿a quién es la serpiente en la Biblia? De hecho, la serpiente la puedes ver en el libro de Génesis. Era un animalito que estaba, o era, ya sea como tú lo creas, y creas que era una serpiente habitada por el enemigo, por el diablo dentro de ella, o si era el diablo mismo. O también en el libro de Apocalipsis llama al diablo la serpiente antigua. ¿Okay? Entonces, ¿por qué dice aquí que como Moisés levanta la serpiente en el desierto, ¿por qué compara a Jesús con la serpiente? Si Jesús es el cordero y es el león y el diablo es la serpiente, ¿por qué lo pone y dice Jesús va a ser como la serpiente? Por esto, muchachos, cuando Jesús es crucificado, es llevado, lo clavan en la cruz y está colgado en el madero. En ese momento sucede algo. ¿Alguna vez has usado tu fe para atraer las bendiciones de Dios? En el nombre de Jesús yo creo por sanidad, en el nombre de Jesús yo creo por libertad económica, en el nombre de Jesús yo creo, en fin. Y por fe recibes las cosas buenas de Dios, las bendiciones de Dios. Jesús hizo lo opuesto en ese momento. Jesús usó su fe para recibir en sí mismo el castigo de Dios, los pecados de nosotros, y por fe recibió la maldad de cada uno de nosotros. Recibió no voy a decir los pecados individuales, el pecado completo de toda la humanidad, la recibió en sí mismo por fe, porque no fue algo físico, lo recibió en su espíritu. En ese momento se cumple la escritura 2 Corintios 5:21, donde dice que al que no conoció pecado, Jesús no conoció pecado, dice Dios por nosotros lo hizo pecado. En ese momento Jesús absorbe todo el pecado de nosotros
su espíritu se contamina igual como el de nosotros estaba contaminado y estaba muerto antes de que fuéramos salvos. Recuerda Efesios capítulo 2, dice que estábamos muertos antes en nuestros pecados y en nuestros delitos, antes de que viniera la luz de Cristo. Entonces Jesús recibe esto y en ese momento ya no tiene, mira, dice la Biblia que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. En otra, Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, ¿sí? Eh, en vez de tener la naturaleza de Dios, nosotros teníamos una naturaleza del enemigo, una naturaleza de pecado, una naturaleza contaminada. Cuando Jesús recibe eso, su naturaleza cambia y ya no es como el cordero, ya no es como el león. En ese momento tiene el simbolismo de la serpiente. Dice la Biblia que en el libro de Hechos capítulo 2, que cuando está predicando el apóstol Pedro, dice, la muerte ya no se enseñorea de él y esto y que el otro. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el que la muerte se enseñoreó de él. Hubo un tiempo en el que el enemigo se enseñoreó del Señor Jesús en su espíritu. Porque una vez que el espíritu de Cristo se contamina, ahora está en el territorio del enemigo. Ya no estaba como lo había sido antes, lleno de luz, echando fuera demonios, sanando enfermos. Ahora que recibe el pecado de nosotros, se vuelve como un pecador. No estoy diciendo que haya pecado y no estoy diciendo que el Hijo de Dios el Hijo de Dios siempre es sin mancha, Jesucristo. Espero estar aclarando esto. Pero dice aquí, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él tomó tu pecado. Él fue traspasado, no nada más en su cuerpo por clavos, no nada más por azotes, no nada más por una corona de espinas. Su espíritu mismo fue traspasado. ¿Sí? Y dice que Dios lo hizo, 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, justicia de Dios en Él. Ahora, nada más para quitarte un poquito la espina, para que sepas lo que pasó después. Durante los 3 días que Jesucristo está muerto, Jesús no fue al cielo. Dice la escritura en Hechos capítulo 2, dice, y está citando desde el libro de Salmos, y dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Espíritu de Jesús fue al Hades, fue al lugar de los muertos, fue al lugar de los perdidos, ¿sí? Porque descendió al lugar de los muertos como si hubiera sido alguien sin un pacto con Dios. Como, imagínate, recibió el pecado de todos nosotros, recibió el pecado de toda la humanidad. Es como si hubiera sido el peor pecador de todos. Y llega a ese lugar y después, o sea, yo creo que el enemigo y todas sus huestes que estaban allá hicieron con él lo que quisieron por algo de tiempo, hasta que finalmente dice la Biblia que Jesús fue vivificado en espíritu. Cuando Jesús está en medio de ese Hades, de ese que los cristianos normalmente lo llamamos infierno, pero el infierno es un lugar que viene en el futuro para la gente que rechaza a Dios. El lugar ahorita donde la gente perdida que no conoce a Cristo va se llama el Hades, que si es un lugar de fuego, es un lugar de tormento. La Biblia lo dice, Lucas 16. No podemos decir que no existe. Sí existe, es un lugar físico, es un lugar literal donde la gente va. Y el Señor Jesús descendió a ese Hades para que tú no tuvieras que entrar ahí nunca, a ese lugar. Entonces el enemigo lo tortura o hace lo que están haciendo, lo que sea, pero llega un momento en el que finalmente Dios Padre da la orden que el precio ha sido pagado, que la sangre ha sido derramada y que el precio ha sido pagado. Entonces Dios, por su Espíritu Santo, aviva a Cristo, y dice la Biblia que Jesús fue vivificado en espíritu. Si Jesús, para que algo sea vivificado, tiene que estar muerto primero. Entonces el Espíritu de Cristo primero, aunque estaba moviéndose, aunque estaba todo, estaba muerto, pero luego después es vivificado por el Espíritu Santo. En ese momento Jesús se vuelve la primer persona que ha nacido de nuevo.
Por eso la Biblia lo llama el primogénito de los muertos, el primero que ha nacido de nuevo. Por eso es que es nuestro hermano, porque hemos participado de la primera cosa. Por eso es que seguimos sus pisadas. Por eso 1 Corintios 15 dice que Él es el primero de la resurrección, que Jesús es las primicias y así como Jesús resucitó, nosotros resucitaremos también en el futuro. Entonces Jesús es vivificado en su espíritu y en ese momento sucede lo que dice el libro de Colosenses, donde despoja principados, potestades. La mayor batalla de todos los tiempos sucedió en el espíritu, donde Jesús le arranca toda la autoridad, le arranca todo su poder, destrona al diablo y a sus principados, potestades y a todos ellos, y les quita todo este poder y dice, y los exhibe públicamente en el campo espiritual. Todos los ángeles, todos los seres espirituales se dieron cuenta, todos los santos del Antiguo Testamento, toda la gente en el campo espiritual se dio cuenta que el diablo fue humillado junto con toda su gente. Jesús después de esto es resucitado y es cuando se le aparece a los 11 discípulos que quedaban y ya conoces la historia posiblemente. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, Cristo es nuestra justicia, muchachos. Podemos estar confiados que podemos tener una buena relación con Dios, que Dios no está enojado con nosotros, que Dios no está buscando venganza, que Dios no es como el Dios de los griegos, Zeus, que te aventaba relámpagos y eso para matarte. La ira de Dios, dice la escritura en Isaías 53, el castigo de nosotros fue puesto sobre él. La ira de Dios fue puesta sobre él. No puedes juzgar a alguien 2 veces por el mismo crimen. Tus crímenes han sido juzgados en Cristo. Declararon a Cristo culpable porque tomó nuestros crímenes. Y luego después de eso es como si nosotros estuviéramos delante de un juez y el juez dice, ¿sabes qué, Agustín? Tú eres culpable. Tú primero vas a ser puesto en la cárcel y luego después te van a ejecutar. Y Jesús de pronto se para en medio y dice, Señor juez, Padre, no quiero que lo castigues a él, yo voy a tomar su castigo. Y me dejan a mí ir libre y a Cristo lo toman y lo aprisionan, lo ejecutan por mí. ¿Te acuerdas de la historia cómo en los evangelios dice que había un ladrón que se llamaba Barrabás y que estaba delante de Pilato y dice que Pilato, que era el gobernador de aquel entonces, un gobernador romano, tiene a Jesús y tiene a Barrabás, uno que es completamente inocente, uno que es completamente culpable. Barrabás había cometido homicidios, había cometido sediciones, era un revolucionario contra el gobierno y lo habían aprisionado y lo iban a ejecutar para matarlo. Y estaban las dos opciones. Y finalmente Barrabás es soltado y Jesús es llevado para ser ejecutado. Es la misma cosa que pasó con nosotros. Yo fui Barrabás en esa historia. Yo fui el que era culpable. Yo fui el que traspasó la ley de Dios. Yo fui el que a lo mejor no he matado a alguien físicamente, pero con mis pensamientos dice la Biblia que si odias a alguien es igual que matarlos, que el que es culpable de odiar a su hermano es culpable de homicidio, que el que ha visto a una mujer con malos ojos, que dice que eres culpable de adulterio, yo soy culpable de eso, yo soy culpable de muchas cosas. Y Jesús tomó mi castigo para que yo pudiera ir y salir libre. La buena noticia es que no nada más murió, sino que fue resucitado. Dice la Biblia que Jesús murió por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Entonces, Jesús cuando muere aplaca la ira de Dios por nosotros. Entonces Dios no está enojado contigo.
Dios no está molesto contigo. Dios no está defraudado contigo cuando te has equivocado, cuando te has cometido errores, cuando has pecado. Por eso es que tenemos un gran abogado, por eso es que tenemos a Cristo y Él es el verdadero y el único Salvador. Nadie más podía hacer esta obra. Murió por nuestros pecados, dice, pero resucitó para nuestra justificación. Cuando Él ascendió al cielo, se presenta delante del Padre, hizo esta obra que se llama justificación. Justificarnos delante del Padre, quitar de en medio el problema del pecado. Puedes leer Hebreos 8 y 9 para que veas todo este tipo 8, 9 y 10, para que veas la obra de Cristo, lo que Jesús hizo en el cielo con Dios para quitar de nosotros el pecado. Así que recuerda el día de hoy, Cristo es nuestra justicia. No confiamos en nuestros propios hechos, en nuestros propios méritos. Nos acercamos a Dios y podemos estar confiados que Dios siempre está agradado conmigo porque Cristo es mi justicia. No la justicia de Agustín, sino la justicia de Cristo.